Sí, sí, yo también estuve allá. Ah, ya, claro. Esa señora se pasó. Ese no tengo mío. Hay un lente que no está. Ah, ya. Ah, sí. Ah, sí. Ah, primero él. No. Vamos. Juan salía calvo. Porque todo está, sí, mejor cercano en el tiempo. Sí, todo está cercano. Si son segundos. El informe dice que son Señoría, previo al inicio de la audiencia solicito se autorice al retiro de las medidas de seguridad respecto al imputado para no interrumpir luego el desarrollo.
Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, el fiscal Miguel Gajardo Lizana y el fiscal Jaime Rojas Díaz. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Pablo Norambuena Arizáolos como representante de los querellantes doña Claudia Belén Peso Sáez, que es conviviente de la víctima, don José Miguel Uribe Antipani, y también madre del hijo menor de la víctima, y también compareciendo por el querellante don Nelson Octavio Uribe Álvarez, que es padre de la víctima, don José Miguel Uribe Antipani. Por la querellante Ilustre Municipalidad de Curicó comparece el abogado Juan Barrera Correa. Buenos días, su señoría. Por la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos comparece Ángel Hernández Ramírez. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Rodrigo Flores Ulloa. Buenos días, su señoría. Por la Defensoría Penal Pública, en representación de don Juan Carlos Reyes Araneda, Claudio Córdoba Muñoz. Buenos días, señoría. Juan Carlos Jesús Reyes Araneda. Muchas gracias, señoría. La Fiscalía comunica en este acto a Juan Carlos Jesús Reyes Araneda, ya individualizado en los demás aspectos al inicio de esta audiencia, informándole que actualmente se desarrolla una investigación en su contra por los siguientes hechos. El día 21 de octubre del año 2019, en horas de la noche, el imputado Juan Carlos Jesús Reyes Araneda, cabo segundo del Ejército, se trasladaba en el vehículo bus marca Hyundai, placa patente única GWGY-61, junto a un contingente militar por la carretera 5 Sur con dirección de sur a norte, con destino a la ciudad de Santiago. Al llegar a la altura del kilómetro 187, esto es, en las inmediaciones del acceso sur de la ciudad de Curicó, este vehículo se detuvo debido a que el tráfico estaba interrumpido por manifestaciones de un grupo de personas. En este contexto, el imputado desciende del bus, portando y manteniendo en su poder un arma de guerra, fusil marca SIG, calibre 7,76 por 51 milímetros, modelo 510, serie número 1964, con su cargador, el cual contenía 19 tiros de guerra y uno de fogueo, momento en el cual el imputado, sin causa ni motivo justificado, realizó 2 disparos con el arma que portaba, siendo el primer disparo el de la munición de fogueo y el segundo con munición de guerra, para luego retirarse del lugar. Los hechos antes descritos constituyen el delito de disparo injustificado de arma de guerra, ilícito previsto en el artículo 14, letra D, de la Ley 17.798, Ley de Control de Armas, en grado de autor y desarrollo consumado. Esa sería la formalización de investigación, Señoría. Nos queda claro, señoría. Gracias, señoría. Consecuente con la formalización anterior, la Fiscalía va a dejar sin efecto la formalización efectuada con fecha 23 de octubre del año 2019 respecto de don Juan Carlos Jesús Reyes Araneda por el delito de homicidio. Asimismo, señoría, vamos a solicitar respecto de los nuevos hechos por los cuales ha sido formalizado el día de hoy, se decreten medidas cautelares que serán expuestas por mi colega. Magistrado, dado que la Fiscalía seguramente cuenta con información para fundar esta reformalización, yo no tengo nada que agregar respecto a esto, salvo en materia de medidas cautelares una vez que la Fiscalía la anuncie. Tampoco se En el mismo término, su señoría. Diría sí, bueno, la defensa no hemos tenido acceso a estos últimos antecedentes que se han incorporado a la carpeta de investigación y que son los que permiten la modificación de esta medida y dejar sin efecto la formalización. Solicitamos que se indiquen, señoría, cuáles son los fundamentos, o no sé si eso se va a indicar a propósito de la discusión de cautelares, pero nos interesaría conocer los elementos que permiten hoy día dejar sin efecto esa formalización. Sí, señoría, esos antecedentes se van a dar a conocer a continuación a propósito de las medidas cautelares y también en el curso de esta misma audiencia.
Bueno, señor magistrado, gracias. El Ministerio Público solicita que el imputado aquí presente, Reyes, que sujeto a medidas cautelares de menor intensidad, el artículo 155, letra A, arresto domiciliario parcial nocturno entre las 22 y las 6 de la mañana, y la contenida artículo 155, letra D, arraigo nacional. Esta, señor magistrado, tiene por objeto asegurar comparecencia del imputado a lo acto del procedimiento. El día de hoy, señor magistrado, advertimos una situación distinta de la situación procesal del imputado. Anteriormente, como lo dijo el fiscal don Miguel, fue formalizado el 23 de octubre por un delito de homicidio, y hoy día la situación procesal cambia radicalmente, donde queda formalizado, se deja sin efecto aquella, y formalizado por el disparo injustificado. Para acreditar la existencia del delito de participación del imputado, señor magistrado, tenemos el informe policial de la Policía de Investigaciones, que es el de 22 de octubre del año 2019, donde se procede a la detención del imputado Juan Carlos Jesús Reyes Araneda. Los antecedentes que se tuvo a la vista en aquella oportunidad, señor magistrado, daban cuenta de que efectivamente este bus militar transportaba a 8 militares con destino a Santiago. En el acceso sur de la ciudad de Curicó, este bus se detiene toda vez que había unos manifestantes en el lugar. En ese contexto, este bus descienden de este bus varios militares, entre ellos el imputado Reyes, quien efectúa disparos con el arma de guerra. Y esto, señor magistrado, queda reflejado por el testimonio que entrega don Jorge Luis Gómez González, quien es el capitán que estaba a cargo del grupo. En la parte respectiva señala lo siguiente. En esos momentos había mucha gente, nos lanzaban elementos contundentes y se acercaban a nosotros por diferentes puntos. En esos instantes no recuerdo si di la orden, pero de acuerdo al procedimiento los cabos procedieron a disparar la munición de fogueo en forma paulatina, todo con el fin de amedrentar a los manifestantes. Eso no pasó. Ahí el cabo Loncomil con munición de goma intentaba disuadir sin resultado. A mi lado llegó el cabo Segundo Reyes, que es el imputado, quien tenía el tiro de fogueo, le dije que lo disparara y obedeció. No obstante, como la gente se venía encima, este dio un segundo disparo con munición de guerra al aire. Dispuse después de eso que nos reagrupáramos y nos retiráramos nuestros vehículos, logrando salir a pesar de que una mujer se paró frente a la camioneta. Metros más al norte nos juntamos, ya que el bus había tomado ruta alternativa. Ahí escuchamos una segunda ráfaga, y todo lo que pasó ahí di cuenta de mi superioridad. Sobre todo que el cabo Segundo Reyes había disparado munición de guerra. Ahí se me ordenó presentarme en la primera unidad policial que encontrara, llegando una tenencia de Carabineros Romeral, quienes nos informaron que había una persona fallecida y 2 heridos, quedándonos ahí hasta la llegada de la policía. A su consulta, al realizar el conteo de la munición, el cabo Segundo Loncomil disparó 2 cartuchos de munición calibre 12, que son una escopeta antimotín. El cabo Segundo Ruiz, un tiro a fogueo con su fusil SI. El cabo Pinchera, un tiro a fogueo, también con su fusil SI. Y el cabo Reyes tiró un tiro a fogueo y un tiro de guerra. A su consulta, el cabo Pinchera le llegó un elemento contundente en la pierna, tiene dolor e inflamación. De igual forma, nuestra camioneta recibió un impacto en la puerta trasera izquierda. A su consulta tenemos un protocolo de disparar hacia la tierra cuando se utilice munición de guerra. De hecho, le llamé la atención al cabo Segundo Reyes por no obedecer lo que estaba predispuesto. Es cuanto puedo señalar. Entonces ahí tenemos la primera alcance, señor magistrado, cuando yo me constituyo en la tenencia carretera Romeral, porque se nos informó que este grupo militar había llegado a ese lugar, y se le toma declaración al capitán. Y el capitán dice, sí, efectivamente nosotros utilizamos las armas, que fueron 3 fusiles y una escopeta antimotín. La escopeta antimotín disparó 2 cartuchos y las armas de guerra dispararon, 3 de ellos dispararon su munición de fogueo, pero uno de ellos que disparó no solamente la munición de fogueo, sino que una munición de guerra, que es el señor Reyes. Y el señor Reyes yo le tomé declaración ese mismo día, 22 de octubre, ya en hora de la madrugada, y en lo pertinente, antes de salir y durante el trayecto conversamos el tema de los disturbios y quedó por protocolo que ante contacto con manifestantes debíamos usar la munición de fogueo y solo podíamos usar la munición real en caso de peligro de mi vida o de nuestros compañeros. Y yo disparé la munición real porque yo pensé que estaba en peligro mi vida y la de mis compañeros. Yo disparé para que la gente no se siguiera acercando. Y 2 de mis compañeros que llevaban fusiles como el mío dispararon su munición de fogueo. Y el compañero que llevaba la escopeta disparó en 2 oportunidades con su arma en contra de los manifestantes. Y esa escopeta disparó cartuchos de goma. Me dio miedo lo que estaba pasando, ya que veía a la gente que se venía encima. Y por eso disparé. Y lo hice sin mala intención, lo hice para que la gente no se acercara. Yo no resulté herido. Un compañero mío resultó golpeado en un pie por una pedrada, pero nada grave.
el bus no alcanzó a ser apedreado porque salimos rápidamente y la camioneta tuvo impacto de una pedrada. Yo le comuniqué a mi capitán que había disparado una munición de guerra y él me preguntó si para el aire, yo le dije que sí y él me dijo que estaba conforme. Yo debo decir que escuché ráfagas de tiro cuando estábamos recibiendo las piedras y cuando subíamos al bus, y el disparo que yo realicé no pudo haberle pegado a alguna persona porque yo disparé hacia el aire y hacia el norte, magistrado. Yo sé que el arma que tenía es un arma poderosa, es un armamento de guerra y que puede causar grave lesión a una persona. Yo no vi ninguna persona armada con rifle o pistola, yo vi gente que nos tiraba piedras, pero sí escuché 2 ráfagas de una pistola 9 milímetros y esa ráfaga la escuché cercana. Y debo decir que yo llegué donde estaba el conflicto y de inmediato preparé el arma y disparo la munición de fogueo. Y luego pasó poco tiempo y la gente se acercó y escuché otra ráfaga. Y ahí disparé el arma con munición de guerra, reitero, hacia arriba y hacia el norte. Yo usaba un chaleco antibalas y un casco de Kevlar. Es todo cuanto puedo señalar. Entonces, señor magistrado, en ese instante tenemos, disculpe, el testimonio del capitán que está a cargo, el señor Gómez, y el imputado que reconoce que efectivamente. Con la Policía de Investigaciones se incautaron estas armas y se hizo el conteo y efectivamente el conteo de la munición da cuenta que efectivamente había una escopeta, y con la evidencia encontrada en el sitio del suceso, que había una escopeta que disparó, que la persona que estaba a cargo de ella disparó 2 cartuchos antimotín y eso se encontraron en el sitio del suceso, y se encontraron también las vainas correspondientes a los tiros de fogueo, pero también se encontró al tiro de munición real, y todo apuntaba a que Reyes lo había disparado. Señor magistrado, consideramos que la imputación que se hace al imputado en este estadio procesal se encuentra acreditada con estos antecedentes que acabo de exponer, que es la testimonial, la evidencia que se encontró, y por otra parte, señor magistrado, consideramos que el actuar del imputado se excedió, toda vez que el disparo justificado se refiere a conforme a la justicia, conforme a la razón. Y vemos que el contexto en que estaba, si bien es cierto, había manifestantes, no era una multitud tan amplia para que hubiera hecho realizado ese disparo. Tampoco hay una agresión inminente, ya que se puede acreditar, para acreditar la utilización de esta arma. Como usted puede observar en las 2 declaraciones, una persona resultó con una lesión en un pie, una lesión de carácter leve, y el bus donde iban los militares no recibió ninguna pedrada y solamente recibió un abollón, una camioneta en la que se transportaban los militares. Tampoco hay una proporcionalidad. Él dice que él escuchaba gritos, pero no hay una eventual agresión ilegítima, toda vez que hay improperio, grosería, le lanzaban algunas piedras, pero eso no tiene proporcionalidad con un uso de un arma de guerra. También, señor magistrado, hay que tener presente que el resto de los militares, si bien es cierto, utilizó sus armas, pero utilizó solamente la munición de fogueo, no utilizaron la munición real. Ellos dan cuenta que en ese contexto ellos hicieron ese examen en ese momento y advirtieron que no era tal la inminencia del peligro para haber hecho uso de aquello, si no lo habrían realizado. Tenemos que recordar que andaban 8 militares en 2 vehículos y todos andaban armados, pero solamente uno de ellos utiliza el arma, una munición de guerra, que se realiza este disparo injustificado. Eso dice relación también con que el imputado dice que tuvo miedo, pero debemos entender que se trata de una persona, señor magistrado, una preparación física y psicológica para el uso de este tipo de arma de fuego y el manejo de situaciones complejas y críticas. Se trata de un soldado profesional, el señor Reyes, señor magistrado, y por lo mismo se le debe exigir una mayor responsabilidad en el desempeño de sus funciones y sobre todo en la utilización de un arma de fuego, por la regulación estricta que tiene nuestra legislación para el porte y tenencia de arma de fuego, ya que la alta pena que tiene asociada a este delito, el marco rígido, el no otorgamiento de pena sustitutiva. Todo no hacen sino ver, señor magistrado, que a él se le tiene que exigir un poco más de responsabilidad, de criterio a la utilización del arma. Él no es una persona igual que cualquiera que una persona normal, el hombre medio. Y hay alguna cuestión muy importante, señor magistrado. El imputado no recibe orden de utilizar el arma, el disparo con una munición de guerra. Solamente recibe orden de, como lo dice el capitán Gómez, de utilizar su arma del disparo fogueo y no así la otra. Tampoco él se podría amparar en, mire, yo recibo una orden. Por último, señor magistrado, para reiterarle nuestra petición de estas cautelares, es que estas armas son entregadas para el Estado, para la seguridad de las personas. Por lo tanto, su mal uso no está amparado el mal uso que pueda realizarse en contra o de una manera arbitraria o una manera discrecional. Por estos antecedentes, señor magistrado, por la evidencia que encontramos en el sitio del suceso, la declaración del capitán Gómez,
que yo di lectura en esta audiencia, la declaración del propio imputado que reconoce, y estos elementos que no hacen sino ver que el disparo no fue justificado por estos antecedentes que acabo de exponer, es que solicitamos que estas cautelares se encuentran acreditada la existencia del delito, la participación. ¿Por qué la necesidad de cautela? Indudablemente, señor magistrado, no podemos desconocer el hecho que el imputado ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos, porque ese mismo día reconoció. Y por ese motivo es que al haber reconocido ya el variado su situación procesal, donde ya no es formalizado por un delito de homicidio, sino que solamente por este delito, que igual de todas maneras es grave, es que se tomó la decisión de disminuir la intensidad de las medidas cautelares por una menos gravosa. ¿Cuál es? La 155A que ya señalé y el arraigo nacional. Esto es para asegurar la comparecencia a los actos de procedimiento. ¿Los querellantes? Magistrado, nosotros como querellante, luego de que la Fiscalía ha realizado un giro en el ámbito de las medidas cautelares, seguramente fundadas en antecedentes y en diligencia investigativa de una de las líneas que estaba investigando, nosotros habíamos deducido en su oportunidad una querella en contra quien resultaba responsable por estos hechos, y por lo tanto esperábamos que la Fiscalía diera efectivamente con los culpables. Hoy ha rectificado con una reformalización que vamos a ver los antecedentes que tiene la Fiscalía, y me parece que la cautelar que está solicitando es proporcional, dado los antecedentes. Hay presupuestos materiales, hay presunciones fundadas de participación, y entiendo que la pena que enfrenta el imputado es de presidio menor en su grado máximo, 3 años y un día, a 5 años, de acuerdo a lo que dispone la ley. Por lo tanto, nos aparece como necesaria y proporcional la medida cautelar que solicita la Fiscalía. Señoría la querellante, atendido los argumentos expuestos en esta audiencia por la Fiscalía, el fundamento de la reformalización, y teniendo en consideración que, por cierto, que las cautelares solicitadas son de menor intensidad, menos gravosa para el imputado, no adherimos a la solicitud de las cautelares del artículo 155, letra A y D del Código Procesal Penal. Gracias, señoría. Esta parte querellante, en atención a lo relatado y expuesto por la Fiscalía en esta audiencia, a los antecedentes que constan en la carpeta de investigación de los que ha podido acceder, también estima que las medidas cautelares solicitadas son proporcionales y suficientes para asegurar la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento, por lo que se adhiere a la solicitud planteada por el Ministerio Público. ¿Las defensas? Gracias. Señoría, sí, la defensa se va a oponer a que se decreten medidas cautelares. Creemos que, sin perjuicio que nos encontramos en una etapa inicial del procedimiento, recién ha sido formalizado el imputado, pero se trata de una investigación que lleva ya larga data. Esta investigación se inició hace aproximadamente 52 días. 50 días ha pasado el imputado privado de libertad a propósito de esa formalización, y por lo tanto, señoría, entendemos que el estándar que uno podría exigir para acreditar los presupuestos materiales, que son fundamentales para que se establezca la procedencia de alguna medida cautelar, es un poco más alto que el que podríamos exigir, por cierto, a una formalización bajo una hipótesis de flagrancia. Ahora bien, a mi representado se le ha formalizado en esta oportunidad por la infracción prevista en la Ley de Control de Armas, el artículo 14, letra D, que establece, por cierto, una infracción a aquella persona que, haciendo uso de un arma de fuego, de aquellas que señala la misma Ley de Control de Armas, injustificadamente haga uso de ella. Esta es una hipótesis reciente que fue incorporada, por cierto, con la modificación profunda que sufrió la Ley de Control de Armas, pero que nos exige un elemento muy importante, que es el carácter de injustificado. O sea, hacer el uso de un arma de fuego no es lo que establece la conducta, sino que el uso injustificado de aquella. Y esto podemos analizarlo de diversas dimensiones. Primero, creo que es súper relevante traer a colación cuál es el contexto en el cual se utiliza. Si bien el fiscal lo señala, señoría, me parece necesario profundizar sobre él. El contexto en el cual se utiliza el arma de fuego. Porque lo que hoy día vamos a reprochar al señor Reyes, a propósito de la solicitud de medidas cautelares, es si en ese contexto en el cual él se encontró, era justificado o no el uso de un arma de fuego. Y esta justificación, por cierto, que va a tener que traer también en consideración algunos aspectos, no solo del hombre medio, sino que aspectos personales del sujeto, porque es a él al quien le estamos formulando el reproche. Y seguramente las características de personalidad resultarán muy relevantes a la hora de definir si en ese contexto él se representó que su vida o la vida de las personas que lo acompañaban estaba en peligro, y luego si el empleo del arma de fuego en la forma que él lo hizo, haciendo uso primero de un balín, de una bala de fogueo, y luego de una munición de guerra disparada hacia un sector donde no se encontraban personas, era o no justificado.
Ahora bien, el contexto, señoría, es un contexto de manifestación. Nos encontramos en la noche, ya lo planteamos en la audiencia anterior, ellos estaban trabajando en transporte de personal. Y en ese transporte de personal ellos venían desde la ciudad de Chillán, ya habían enfrentado una barricada donde se les había impedido el acceso a la ciudad de Parral, es una cuestión que es conocida de todos, y que habían recibido la asistencia por parte de funcionarios policiales, de carabineros, para poder continuar su marcha. Eso había retrasado varias horas el trayecto. Y luego lo que ellos enfrentan en el acceso sur de la ciudad de Curicó, luego es otra manifestación, una manifestación con una barricada, con personas que se encontraban en ese interior manifestando o obstruyendo el tránsito, conceptos que utilizaba el fiscal, con el tránsito interrumpido y manifestándose. Y luego ellos, en un símil de la primera conducta, descienden del vehículo para ver qué factibilidad existe de que ellos continúen. Es cierto que aquí no había ningún estado de excepción y la única misión que ellos tenían era trasladarse hacia la ciudad de Santiago. Por lo tanto, su afán es poder continuar el tránsito hasta la ciudad de Santiago. Pero aquí la particularidad de este caso es que no había resguardo de la policía. No había policía controlando a los manifestantes, realizando algún tipo de maniobras para poder restablecer el tránsito que se encontraba interrumpido. Y había una fila de vehículos estacionados por ambos lados que no podían transitar. Y ellos descienden del vehículo y son identificados como funcionarios del ejército. Con todo lo que en esos días, por cierto, implicaba ser funcionarios del ejército. Recordemos que se había decretado estado de excepción, lo que implicaba que el orden en alguna medida había sido entregado al ejército, con todo el reproche que la misma sociedad tenía sobre ese particular. Y eso implica, su señoría, que efectivamente sean abordados por este grupo. Ya lo señalaba el señor fiscal a propósito de la declaración del señor Jorge Gómez. Él señala, por cierto, que fueron atacados por el grupo de los manifestantes, señalan que con piedras y palos. Hay efectivamente constatada la lesión del cabo Pincheira, quien recibió una pedrada en el talón y tiene una lesión en su pie. Tenemos daños que se encuentran constatados en uno de los vehículos, particularmente en la camioneta. Hay un daño que se encuentra en la puerta trasera. Pero ellos, al estar abajo del vehículo, señorías, fueron increpados por este grupo en horas de la noche, en una barricada, sin auxilio de la fuerza pública, que estaba a cargo, por lo menos, de quien esperaríamos que haya resuelto esta situación. Y en ese contexto es donde ahora tenemos que preguntarnos si es justificado o no que él haya hecho uso de su arma. Señoría, pero no solo él, también ocuparon su arma otras 3 personas. O sea, y entonces tenemos que empezar a analizar esto ahora. O sea, ¿todas las personas mal utilizaron su arma? O sea, tenemos ahora 4 funcionarios del ejército que hicieron un mal uso de su arma. O por el contrario, pareciera ser que se explica en torno a la situación experimentada por este grupo de funcionarios del ejército el uso de las armas. Porque tenemos una persona que disparó dos cartuchos antidisturbios. Y parece que eso no fue suficiente para que cesara la agresión. Porque después tenemos otro funcionario que disparó la bala de salva. Y tampoco cesó la agresión. Y después debió otro funcionario del ejército hacer uso de su bala de salva y tampoco cesó la agresión. Y luego, su señoría, quedaba solo una persona que tenía una bala de salva, que era el cabo Reyes, y él también usó uso de ella. Y al parecer eso tampoco cesó este intento de agresión. Entonces, debemos entender que lo que se hizo fue racionalmente ir utilizando los recursos que estaban disponibles. O sea, se utilizaron cartuchos antimotín, se utilizaron las 3 balas de salva que existían y luego, su señoría, pareciera ser que no nos queda más armamento, porque no había más balas de salva, eran solamente 3 fusiles SIG que formaban parte del armamento que existía. Las otras personas, que eran los conductores y el capitán, utilizaban pistolas 9 milímetros y había una persona que estaba con una escopeta y ya había hecho uso de su escopeta a lo menos en 2 oportunidades. Entonces pareciera ser, su señoría, que en ese contexto no es hoy día injustificado la solicitud o la conducta realizada por mi representado, que es disparar un segundo disparo. Evidentemente ya no era una bala de salva. Y eso es la consideración que él tiene, y por eso él señala que lo dispara hacia un lugar que él estima seguro. Las reglas del uso de la fuerza no establecen que los disparos tienen que ser al suelo. Eso debemos dejarlo desde ya establecido, sino que establecen que deben dirigirse a un lugar seguro. Podremos discutir qué es seguro o dónde se encuentra un lugar seguro. Pero por cierto que disparar, su señoría, un fusil de guerra al pavimento, me parece que es una conducta mucho más arriesgada
que haberlo hecho hacia el aire en una dirección hacia la cual no se encontraba un lugar habitado, que él señala hacia un sector verde, que él señala que había vegetación. Y entonces, la discusión hoy día pasa por si era un lugar seguro o no. Pero el tipo penal lo que está sancionando es el uso injustificado. Y nosotros creemos que está justificado el uso. Señoría, cabe hacer presente que luego de que se dictó el estado de excepción, con fecha 19 de octubre, el comandante de la división logística, que es el comandante que está a cargo del batallón Bellavista, el regimiento Bellavista al cual pertenece mi representado, impartió instrucciones sobre las reglas de uso de la fuerza, con fecha 19 de octubre, eso es días antes que viajara. Y se estableció cuál era el uso permitido. Y obviamente se permitía el uso de la fuerza ante intentos hostiles perpetrados por grupos. Y aquí nos encontrábamos un intento hostil. Pero las reglas del uso de la fuerza tienen que ver con, señoría, no con estos disparos de advertencia, que también se regula, sino que con el uso de la fuerza letal contra civiles. Aquí no hubo uso de fuerza letal contra civiles, porque no fue un disparo, ya nos queda en evidencia. Si se dejó sin efecto la formalización por el homicidio, lo que hoy día estamos cuestionando es que él haya disparado al aire. Y entonces, su señoría, parece que él sí se ha respetado las reglas del uso de la fuerza en lo que tienen que ver, su señoría, con la utilización de estas contra civiles. No se utilizaron contra civiles, sino que se utilizaron como mecanismos disuasivos. Y la verdad que estas mismas reglas del uso de la fuerza, señoría, establecen un procedimiento y establecen la posibilidad de la existencia de disparos de advertencia. Y estos disparos de advertencia se pueden realizar en tanto exista, su señoría, el intento hostil de ser agredido. Y en ese contexto creemos que sí es lo que declara el señor Gómez, es que pese a que se utilizaron distintos armamentos en distintos momentos, este intento o esta hostilidad que existía contra el funcionario del ejército no cesó. No se liberó el camino, no se les permitió el acceso, no recibieron asistencia de la fuerza pública y solo lo que existió fue estos intentos, por cierto, de disuadir a estas personas para poder continuar. En ese contexto, señorías, no podemos reprochar que inclusive haya existido una infracción a estas reglas. Por el contrario, el ejército se había procurado que estuviesen, pese a que son normas conocidas, que estuviesen recordadas por parte de todas las personas que integraban. Y aquí, su señoría, creemos que esto nos permite ilustrar. Y entonces, la discusión es si nos encontramos en presencia de un disparo injustificado o no. Creo que aquí el contexto ya nos dice mucho. La evidencia también es importante. Nos encontramos con vehículo con daño. Podemos discutir que es un daño menor. Nos podrán discutir que no lo quemaron. Sí, efectivamente no lo quemaron. Pero tampoco podemos olvidar que los funcionarios del ejército habían descendido de los vehículos y el ataque lo estaban recibiendo ellos. Y ellos se estaban moviendo, conforme se ha visto en muchas imágenes, por intermedio de los vehículos. Y esa hostilidad la recibieron ellos, señoría, y ellos se representaron, por cierto, y ellos vivieron este ataque. Ahora, esto hace justificado este uso del armamento, porque por lo demás, su señoría, fue utilizado en un contexto que se trató o aseguró mi representado no afectar a ninguna persona. De hecho, eso hoy día lo podemos constatar, porque a 40 días de ocurrido, o a más de 50 días de ocurrido el hecho, hoy día el peligro que pretende proteger no se materializó en una lesión concreta a ningún bien jurídico. No hay ninguna persona que haya resultado lesionada o una persona que haya visto afectada a algún bien jurídico a propósito de la acción realizada por mi representado. Y eso es una evidencia al día de hoy. Y entonces pareciera ser que ese disparo que le reprochábamos, que lo haya hecho en dirección al norte, que lo haya hecho en dirección a la vegetación, fue un disparo seguro, porque no afectó a nadie. No hay ninguna persona hoy día lesionada, ni ninguna persona herida, ni ningún bien jurídico afectado por la acción realizada por mi representado. Entonces, señoría, lo que solicitamos nosotros es que no se decreten medidas cautelares. Creemos que el disparo del cual se trata de un disparo justificado por el contexto. El contexto además se encuentra acreditado, señoría, por lo que conocemos, se encuentra acreditado además por la misma evidencia que ha sido incorporada por el señor fiscal.
que está la declaración del señor Jorge Gómez, está la declaración del mismo imputado, pero además, su señoría, está la declaración de todo el contingente que formaba parte de ese batallón. Hablamos de 8 funcionarios del ejército que de forma conteste dan cuenta, señoría, de una situación que ellos experimentaron. Y lo que además se encuentra refrendado con algunas otras imágenes y algunas otras declaraciones por parte de civiles que se encontraban presentes inclusive ese día y que han sido aportados en el marco de esta investigación. Respecto a esta secuencia de uso de armas, eso queda en evidencia. La evidencia del sitio del suceso nos da cuenta de los disparos de cartucho antidisturbio, nos da cuenta de disparos de balas de salva respecto de 3 funcionarios y además solo de una munición de guerra. En ese contexto, señoría, solicitamos que no se decreten medidas cautelares. Nos parece que el arresto domiciliario parcial, aun cuando sea un arresto domiciliario nocturno, no debiera decretarse. No nos encontramos en presencia de los presupuestos materiales que lo justifiquen. O sea, no se encuentra suficientemente acreditado el delito, particularmente en aquella parte a la cual hemos hecho especial énfasis. Por último, señoría, creo que el comportamiento que ha tenido mi representado igualmente desde la perspectiva de la necesidad de cautela es ejemplar. Él ha declarado, puso a disposición el armamento, ha reconocido la conducta que él ha realizado, la ha explicado en todas las oportunidades que se le ha solicitado, autorizó voluntariamente, señoría, al levantamiento de residuos para efecto de hacer algunos peritajes bioquímicos que se dispusieron en horas de la noche del primer día. Y no tenemos, su señoría, ningún antecedente hoy día que dé cuenta que él va a evitar o tratar de rehuir de la acción de la justicia. Por el contrario, señoría, él ha participado, colaborado y está disponible para llegar adelante. Por lo tanto, nos parece que es excesivo pedir hoy día que se decrete cualquier medida cautelar en su contra. Solicitamos que se rechace la medida cautelar de arresto domiciliario parcial y asimismo la medida cautelar de arraigo nacional, porque tampoco se fundamenta, no hay ningún elemento hoy día que haya sido incorporado que dé cuenta de una necesidad de que ésta sea decretada. ¿La Fiscalía algo que agregar? Sí, señor magistrado, muy breve. Bueno, señor magistrado, aquí no se está realizando una formalización antojadiza o de orden arbitrario, sino que aquí se está formalizando una cuestión concreta y real, que efectivamente el imputado realizó un disparo, que a nuestro entender, bueno, esa es la controversia con la defensa. La defensa dice que es justificado, nosotros decimos que es injustificado, que no es razonable, que no corresponde a la sensatez, sino que por el contrario fue una conducta que debe ser sancionada. Y porque no lo digo yo, sino porque nos establece la legislación expresamente. No se pueden disparar armas de ningún tipo por nuestra legislación. Ahora bien, la defensa es una cuestión de fondo, que es decir que, mire, esto es razonable o no, eso tenemos que verlo en un juicio donde vamos a poner los videos, donde se ve toda la situación, la dinámica del momento. Pero lo que tenemos en este momento, señor magistrado, es que el resto del personal, también armado, no realiza la misma conducta que el imputado, sino que realiza una conducta totalmente diversa. Esto es, se abstiene de disparar, así de simple. No dispare. ¿Por qué? Porque no hay un peligro inminente. ¿Por qué no hay un peligro inminente? Porque hay grosería, hay insultos, hay lanzamiento de objetos, pero tampoco hay un ataque, nadie se va encima de algún militar que diga, mire, yo vi cuando 3 manifestantes saltaron al cuello de mi compañero. No se ve eso. Y tanto así, señor magistrado, que yo le pedí a la PDI que ese día en la mañana, estamos hablando del 22, le sacara fotos a los vehículos. Y aquí tengo los vehículos, no tienen nada. El bus es de gran, como usted puede entender, un bus de gran dimensión y no tiene ninguna bolladura. Y lo único que tenemos con una bolladura menor es una camioneta. Aquí tengo la fotografía, si gusta, señoría, las puede examinar. En consecuencia, señor magistrado, ese ataque inminente era de la envergadura, a lo mejor el señor se lo representó, pero en lo hecho no lo vemos. No lo vemos en lo concreto, que es las señales físicas en los vehículos, no lo vemos en la lesión de su compañero, una lesión en el pliegue de carácter leve. Tampoco a él se le vienen encima algunas personas. ¿Y qué hace el resto del personal? El resto del personal no usa la arma, usa solamente lo de fogueo y se abstiene de disparar, punto. ¿Y por qué? Para eso estudian, ellos se preparan para tener un criterio en el momento de utilizar un arma de guerra que él mismo reconoce que tiene harto poder de fuego y que puede causar graves daños. Entonces, señor magistrado, aquí está la disputa, ¿es razonable o no? Nosotros consideramos que era no razonable utilizar. Ahora la defensa dice, mire, es que no hayan carabineros. Bueno, ellos, como muy bien lo dijo la defensa, no está en nuestra excepción, ellos no tenían el resguardo del orden público, no tenían que usar nada, ellos simplemente haberse replegado como lo hicieron y haberse retirado. Y nada más. En consecuencia, señor magistrado, en este estadio procesal consideramos que hay antecedentes ahora para acreditar la existencia del delito, la participación. La defensa lo señala como un antecedente que su defendido ha colaborado. Sí, yo también lo reconozco.
Pero no podemos olvidar que en nuestra legislación, por el disparo injustificado de un arma de guerra, la pena mínima parte en 3 años y 1 día. Y de acuerdo al marco rígido y a la ausencia de beneficio de la ley 18.016, esa pena incluso sería de cumplimiento efectivo, si no es menor tampoco. Consecuencia, pero no obstante ello, como ha colaborado y para asegurar su comparecencia, es que solicitamos las cautelares invocadas. Eso es, magistrado. Presidente, ¿algo que replicar? Sí, señoría, bueno, está claro que estamos en presencia de un imputado que es un profesional experto, que no había un estado de excepción en Curicó y por lo tanto la función de los militares no correspondía a intervenir. El disparo, independiente cómo se haya realizado, aparece de todas maneras como un disparo injustificado en un Estado democrático. En un Estado democrático de derecho no es posible que los militares hagan uso de armas de fuego donde esté presente la ciudadanía manifestándose. No hay proporcionalidad para utilizar un arma de fuego y por consiguiente nos parece que la conducta desplegada por el imputado se enmarca perfectamente en el tipo penal que ha imputado a la Fiscalía y por consiguiente está acreditado el presupuesto material de la existencia del delito y también presunciones fundadas de participación. Y en cuanto a la necesidad de cautela, reitero, es una pena aflictiva, es una pena que debiera ser efectiva, por lo tanto la cautelar es absolutamente proporcional y pido que se decrete. Señoría, sí, esta parte querellante también considera de que las medidas, tal como se ha señalado, son requeridas por el Ministerio Público. Las medidas cautelares son proporcionales y teniendo en consideración básicamente que aquí se ha hecho referencia al contexto en el cual se hace uso del arma de fuego. La verdad es que el único contexto que evidentemente se encuentra acreditado es que Curicó no estaba declarado en estado de emergencia. Por lo tanto, esa sola circunstancia impedía de que el imputado pudiese ver la presencia y menos el actuar de su parte. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, el único contexto que hoy día se encuentra acreditado y que no es motivo de discusión es tal circunstancia. Y en esas circunstancias resultan plenamente justificadas y proporcionales las medidas que ha solicitado cautelares que ha solicitado el Ministerio Público. Gracias, señoría. Por esta parte querellante también difiere de lo referido por la defensa en atención a que también estima que hay un disparo injustificado por parte de un agente estatal que tiene una doble, en el fondo, una doble función o de asegurar a las personas y cumplir su rol de la mejor forma. Es un agente del Estado que tiene la instrucción, la preparación necesaria para desempeñar sus labores. Como lo ha dicho la Fiscalía, ninguno de los otros compañeros usó el arma de fuego. No podemos hablar de que hay un peligro inminente para toda la dotación ni para su propia vida. Por ende, no podría estar justificado el disparo que él realiza, considerando además que tampoco estaban habilitados por nuestro ordenamiento para hacerlo, porque el control del orden público está resguardado en Carabineros. Y en este caso, ellos no lo tenían. Además de que en esta etapa procesal lo que se necesita acreditar es que existan presupuestos fundados de participación y de la existencia del delito, que en este caso se encuentran acreditados dentro de los antecedentes expuestos. Y así, en base a esta circunstancia y a lo que se ha señalado por todos los intervinientes, se estima que es proporcional y adecuada la medida cautelar solicitada y por eso, en el fondo, se solicita que se acojan las cautelares. ¿Algo que agregar la defensa? Sí, su señoría. Corto también, su señoría. Bueno, nosotros insistimos en que no se decreten medidas cautelares, su señoría, tal como ha planteado mi colega defensor, su señoría. Entendemos que los presupuestos no se encuentran suficientemente acreditados con la información que nos ha entregado, los antecedentes entregados por el Ministerio Público. Su señoría, se leyeron 2 declaraciones, su señoría, del capitán a cargo de los militares el día de los hechos y además la declaración del propio imputado, su señoría. En este contexto, si bien es cierto, nos situamos en una situación de manifestaciones, para poder comprender exactamente cómo deben ser analizados estos hechos, su señoría, no podemos perder de vista la fase subjetiva que trae este tipo penal, su señoría, el disparo injustificado, tal como ya ha sido análisis por parte de esta defensa, su señoría. En este sentido, como juez, como juzgador, su señoría, para resolver estas medidas cautelares,
lo que debemos hacer es situarnos en el contexto en donde se desarrollan estos hechos, su señoría. En un contexto donde viene un grupo de militares de sur a norte, señoría. Estamos conscientes de que acá en Curicó no había un estado de excepción y que la participación o por qué los militares se vieron envueltos en esta situación tampoco dice relación con el estado de excepción o con que ellos hayan querido ejercer alguna función que no les correspondía por no haber estado de excepción en esta ciudad, su señoría, sino que por una situación de hecho que se produce y que la carretera es que está bloqueada. Su señoría, son antecedentes conocidos en la carpeta investigativa del Ministerio Público, que los militares se encontraron aproximadamente media hora con las luces apagadas en sus vehículos, su señoría, y que solo descendieron porque, como lo habían hecho en otra oportunidad en la ciudad de Parral, para tomar contacto con personal de Carabineros y poder continuar su regreso hacia la ciudad de Santiago, su señoría. Ese es el contexto donde se produce esta situación. Bajan, su señoría, también son antecedentes ciertos y conocidos en la carpeta investigativa, que el descenso de esto primero se realiza por parte de los militares y con posterioridad por otro. Lo tratan de hacer de la forma más cautelosa, de hecho caminan por el borde de la carretera, por detrás de los vehículos, pero son vistos por los manifestantes, lamentablemente, y se produce esta situación donde son increpados también. Su señoría, mi representado, junto con sus compañeros del ejército, donde son increpados, donde son apiedrados, situación que también manifiesta en la investigación, donde ahora se dice, su señoría, claro, hay piedras donde hay un militar que está lesionado, son lesiones leves, su señoría, pero en ese contexto solamente tenían conocimiento que había un militar lesionado. Los vehículos también tienen marcas de haber sido apiedrados, su señoría. Es en este contexto donde tenemos que pensar en qué es lo que pasa con mi representado, su señoría. Se sienten los disparos, disparan las balas a fogueo, 7 balas a fogueo, su señoría, que se disparan en este contexto, las que no pudieron disuadir a estas personas. Las personas estaban cerca del lugar, los militares no estaban de ninguna manera increpando a estas personas, sino que en una situación de resguardo, detrás de un camión, su señoría, y los manifestantes al otro lado y lanzando objetos, los cuales ha quedado por establecido. Ahora, su señoría, el hecho de que no hayan disparado los demás, su señoría, viene en el fondo a corroborar la teoría de esta defensa, en el sentido, su señoría, de que existió también de parte de mi representado una representación de peligro, que no fue capaz de ser amedrentada por los disparos de fogueo que estaban autorizados. Y también ha quedado acreditado, su señoría, con esta reformalización, que el disparo, inclusive, su señoría, fue efectuado al aire a una zona segura. Su señoría, también se ha manifestado... ¿Por qué se disparó este disparo en esa dirección? Porque no se podía disparar de otra manera. No podían disparar al piso donde hay un piso de cemento, por el peligro del rebote de esta munición. Es entonces que en esta perspectiva, y tal como ya se reseñó respecto de los protocolos de uso de estos armamentos, su señoría, se hace hacia una zona segura, su señoría, y es en ese contexto donde no se puede dejar de lado cuál es la representación que tuvo mi representado y los antecedentes que son expuestos por el propio Ministerio Público de acuerdo a la dinámica de ocurrencia de estos hechos. Es en este sentido, su señoría, que solicitamos que, no concurriendo las exigencias legales, al menos respecto del requisito de la letra A, del disparo injustificado y esta esfera de subjetividad que tiene que existir también y ser considerada, no debería decretarse ninguna medida cautelar. Y además, como ya también ha sido dicho por esta defensa, su señoría, respecto a la necesidad cautelar, tampoco creemos que concurren presupuestos para que se decrete por la actitud que ha tenido nuestro representado desde un primer momento, versión que fue manifestada desde la audiencia de control primitiva de control de detención, su señoría, por esta defensa, y los antecedentes no han variado respecto a las circunstancias que han sido manifestadas por mi representado y que los antecedentes que obran también en la carpeta investigativa del Ministerio Público respecto a los dichos de aquel. Por lo tanto, señoría, solicitamos no se decrete ninguna medida cautelar por estimarla que decretar un arresto donde se prive de libertad en este contexto a mi representado, habiéndose encontrado privado de libertad por casi 50 días, resulta desproporcionado, su señoría, conociendo los nuevos antecedentes que han dado un vuelco también a esta investigación del Ministerio Público. Muy bien. Que a fin de emitir un pronunciamiento al tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, se debe tener en consideración la situación procesal del imputado en relación a que, con fecha 23 de octubre, él fue formalizado en esta causa como autor del delito de homicidio, situación que en la presente audiencia fue dejada sin efecto y se ha sustituido
esta por la figura contenida en la letra D del artículo 14 de la Ley de Control de Armas, esto es disparar injustificadamente un arma de fuego. En este caso, el tribunal, a fin de proceder a hacer esta valoración, estima que, como ya todos los intervinientes han señalado, a la fecha de ocurrencia de estos hechos no existía en esta ciudad un estado de excepción decretado, y sin perjuicio de aquello, es importante tener en consideración el contexto en el cual se produce y se efectúan estos disparos, que los antecedentes que el Ministerio Público ha entregado en esta audiencia preliminarmente a este tribunal permite concluir que aquella figura no se encuentra en esta etapa procesal debidamente acreditada, por cuanto al ponderar este tribunal dicha situación en un inicio y en forma muy preliminar, como se indica, sí existiría alguna justificación para la conducta efectuada por el imputado, motivo por lo cual se rechazará la solicitud de medidas cautelares respecto a aquel. ¿Existe una solicitud de sobreseimiento por parte de la defensa? Así es, señor. Tiene la palabra para ese efecto. Señoría, le hago una consulta respecto a la solicitud de sobreseimiento. Por lo menos como querellante no hemos sido notificados y no estamos citados al efecto a esta audiencia. Y le hago presente de que nosotros todavía no contamos, y entiendo que los demás querellantes, con todos los registros de la carpeta investigativa, y por lo tanto, si no hay una solicitud, no estamos citados al efecto, no contamos con los registros específicos que el fiscal va a exponer ahora con la formulación del otro imputado, y lo que nosotros vamos a pedir que ese debate se tenga, digamos, en otra oportunidad, más aún si se trata de un imputado que ha quedado por decisión de su señoría sin cautelar. ¿La defensa respecto a ese aspecto? Sí, nosotros entendemos que la solicitud de sobreseimiento lo establece nuestro Código Procesal, es un derecho que se entrega y se garantiza al imputado, podemos solicitar en cualquier etapa del proceso. Nosotros solicitamos, yo diría, señoría, con la misma celeridad que el Ministerio Público solicitó la audiencia de reformalización, a la cual no se opusieron los querellantes, por cierto. La defensa también presentó un escrito solicitando se habilitara esta audiencia para efecto de discutir el sobreseimiento. Ese escrito también fue presentado el día de ayer. Nos parece, señoría, que si hemos tenido hoy día nosotros la capacidad y los querellantes también de venir a una audiencia a reformalizar y a discutir cautelares, señoría, son el mismo estándar de exigencia que debiésemos tener a la hora, a lo menos, de discutir el sobreseimiento definitivo del imputado. Me parece que si hemos sido capaces, señoría, de sentarnos aquí a discutir medidas gravosas que podrían afectar la libertad del imputado, que podrían restringir sus derechos, bueno, con mayor razón, señoría, debiéramos hoy día sentarnos a poder discutir aquellas medidas que garantizan o protegen los derechos de mi representado. ¿La Fiscalía respecto al planteamiento de la defensa? Señoría, efectivamente estimamos que la petición que ha efectuado la parte querellante es totalmente válida y justificada, toda vez que los antecedentes fueron recibidos hace muy pocos días por parte del Ministerio Público. Inmediatamente se solicitó esta audiencia, atendido justamente velando por los intereses del imputado Reyes Araneda, y efectivamente no se le ha podido dar las copias respectivas a las partes querellantes, por lo tanto no tienen los antecedentes como para poder hacer un debate de rigor para poder justificar o no un sobreseimiento que podría término a una responsabilidad penal en forma íntegra. Sí. Por tal motivo, señoría, estoy hablando, colega, por tal motivo creemos que no es la oportunidad, si bien la Fiscalía está en condiciones porque conoce los antecedentes, pero los demás intervinientes no lo están, por lo tanto no allanamos a su petición. Sí, disculpe, colega, la interrupción. Solo precisar que el sobreseimiento tiene que ver con la responsabilidad por el delito de homicidio. Sobre eso está radicado la discusión de sobreseimiento. Teniendo en este caso en consideración que existe se va a realizar una segunda parte de esta audiencia que afectaría efectivamente la responsabilidad o la participación del imputado, no es menos cierto los argumentos planteados por los querellantes en relación del desconocimiento de esta solicitud de sobreseimiento y la posibilidad de fundar sus alegaciones en base a esta solicitud de la defensa. Reconociendo que es un derecho que tiene la defensa, el tribunal en este caso no accederá a que se discuta en este momento el sobreseimiento y si se efectúe en un acto posterior a la realización de la audiencia, y si lo estimen los intervinientes se procede a fijar audiencia destinada a discutir el sobreseimiento del imputado.
Señoría, disculpe, ¿será posible fijar esa audiencia a continuación de la audiencia de formalización? Entendemos que esa es la... Que faltan antecedentes de los querellantes de la carpeta investigativa, por eso vamos a fijar fechas diferentes. Claro, yo no sé, magistrado, si la defensa tiene copia de esos registros. Tengo los antecedentes que necesito. Ah, pero no tiene copia de los... Ya, para saber No si tengo estamos copia de los registros. por igualdad de armas y para poder tener una posición en No. base a los antecedentes. Vamos a fijar audiencia para ese efecto. Se fija para el día 3 de febrero a las 11 horas la audiencia. Atendido el desarrollo de esta audiencia y lo resuelto respecto a los imputados, Juan Reyes Aranea se decreta su libertad inmediata. Ahora, pantalla al otro. ¿Listo, Fer? Averígüeme. La otra audiencia se hace a continuación. 3 de febrero, ¿sí? Después bajamos. A continuación. Vale, gracias.